Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Reconstruir la memoria de grupos sociales cuando no existe información escrita también tiene sus problemas. Hay que hacerlo de boca en boca, de oído en oído, de testimonio en testimonio. Pretender recopilar hechos que marcan la vida de seres humanos y ponen un sello de perennidad a una actividad o creación de una comunidad social es más difícil aún. El afán del ser humano por lograr una permanente comunicación, como que le obligó a inventar instrumentos que le ayudaron a cumplir con su cometido. El teléfono, el fonógrafo, la cinta magnetofónica, micrófonos, instrumentos de sonido, receptores, transmisores, sistemas de antenas fueron de gran ayuda para darle velocidad a la comunicación electrónica, ya que el deseo de achicar el mundo era una necesidad social que no admitía demoras. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros es un gusto contar en este día con un compañero periodista, el expresidente de la Unión Nacional de Periodistas y también alguien que conoce acerca de personajes de la radiodifusión ecuatoriana. En este día vamos a recordar a una de las voces más reconocidas, sobre todo que pasaron por emisoras como Emisora Central, HCJB y que fueron parte también de la identidad de la voz de la radiodifusión. Para nosotros es un gusto tener en este día al magíster Paco Camino, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas, con quien vamos a conversar sobre la trayectoria y el trabajo brindado por uno de los referentes de la radiodifusión ecuatoriana, como es el señor Germán Carvajal Torres. Paquito, buenos días. Para nosotros es un gusto tenerte aquí en Voces de la Radio y conversar también de este referente de la radiodifusión que tú conoces muy bien. Muy buenos días. Gracias, Ilanita. Muy buenos días. Primero, gracias por la invitación. Es un lindo programa el que tú tienes, un programa donde ha pasado referentes también de la locución, del periodismo aquí en nuestro país. Sí, la verdad que conozco mucho de la trayectoria de Germán Carvajal Torres. Y lo conozco por dos vías, digámoslo así. La una por la vida profesional de Germán, periodista. Tuve la grata satisfacción de colaborar con él en Radio HCJB, allá por el año 1974. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Mira. Y la segunda vía porque también Germán fue casado con una de mis hermanas. Entonces, sí conozco un poquito de la trayectoria del gordo, como le llamábamos amistosamente, y me cabe el honor de haber compartido mucho con él y haber adquirido conocimientos de él. Poco se ha hecho en el país en reconocer la valía de muchos periodistas, de mucha gente de radio que tanto aportó para el desarrollo de la radiodifusión en nuestro país. No solo el caso de Germán Carvajal, mira el caso de tantos profesionales de la locución, hoy retirados, otros lamentablemente fallecidos, pero que el país, los mismos quizá gremios periodísticos, gremios de la locución, el país, el gobierno, la Casa de la Cultura, no han sabido reconocer. Gente mira, el señor Jacome, no recuerdo ahorita el nombre, como los hermanos Vargas, muerto ya uno de ellos, otros todavía con vida, pero por simple ejemplo, no se ha hecho mucho por ellos. Paco,
Una consulta, sí, tú tienes razón, por ejemplo, esos referentes del señor Edison Vargas, quien ya falleció, también Guillermo Jacome Jiménez, quien aportó tanto a la radiodifusión ecuatoriana. Por eso también es necesario conocer qué es lo que aportó y qué es lo que hizo este referente de la radiodifusión, si tomamos en cuenta de que él llegó a ser la voz de HCJB, como es Germán Carvajal. Tú lo conoces bien porque también fue tu cuñado. Cuéntanos él nació en la hermosa provincia de Loja, en Cariamanga. ¿Cómo nació? ¿Qué es lo que él te contaba? ¿Cómo nació esta afición hacia este medio y este mundo mágico como es la radio? Sí, mira, Germán nació en Cariamanga, así es. Su papá era militar, su papá era militar, entonces por estos los cambios que siempre, los pases que siempre tienen los militares, pues asignado ya a la provincia de Loja, en Cariamanga, Germán nació allí. Luego se trasladó también a la hoy provincia de Santa Elena, a Salinas, y ahí estudió, por ejemplo, en el famoso Colegio Rubira de Salinas, ¿no? Ahí se graduó de bachiller Germán para finalmente regresar con su familia, con su papá, regresar acá a Santo Domingo de los Áchilas. Ahí se asentó don Germán Carvajal, el papá de Germán Carvajal Torres. A él crió una pequeña finca donde desarrolló su actividad. Pero Germán vino a Quito, estudió aquí en Quito en el Colegio Montúfar, y de ahí él contaba que le nació su afición a la locución porque le gustaba leer mucho. Germán leía mucho y leía de todo, digámoslo así, leía de todo, pues, temas profesionales, temas de la literatura, entonces era un hombre muy versado. Y es por ello que contaba que en algún momento, y con la voz prodigiosa que tenía, eso no lo recordaba bien, alguien le invitó a colaborar en Radio Central. Tú recordarás que Radio Central antes estaba ubicada en La Recoleta. Entonces, ahí inició Germán su actividad profesional. No estuvo mucho tiempo en Radio Central, la verdad. Me parece que unos 2 o 3 años nada más estuvo ahí en emisora. Y luego él se involucró o le llamaron a colaborar en HCJB. Y en HCJB alrededor de 1970 más o menos, se llegó a la radio, a La Voz de los Andes, y de ahí siguió su carrera profesional durante 25 años, date cuenta. Como tú bien lo dices, y como lo dicen las reseñas de la radio y de la locución aquí en nuestro país, fue la voz de los Andes. En realidad así fue. Y la actividad que tuvo en La Voz de los Andes fue muy amplia, fue muy amplia. Él tenía un programa, recuerdo, y la gente lo recuerda también, de 3 a 4, la miscelánea famosa, que el programa de miscelánea que tan famoso le hizo a Germán, fue director de noticias de la Voz de los Andes. Otro tipo de programas, tenía programas de música nacional, hasta que finalmente recaló también como profesor en el CCC, el Centro de Comunicación Cristiana, que creó La Voz de los Andes, y formó muchos colegas periodistas que hoy hacen su labor no solamente en HCJB, sino en otros ámbitos de la locución y del periodismo acá en nuestro país. Más o menos, tú puedes saber quiénes fueron estos compañeros que estuvieron ahí, fueron alumnos de Germán Carvajal. Quizá recuerdas algún nombre, quizá algunos están todavía en los medios de comunicación, algunos ya tal vez se retiraron. Sí, de los que me recuerdo, más bien dicho, la memoria traiciona. No recuerdo muy bien, pero tengo entendido que uno de ellos fue, por ejemplo, Edwin Chamorro, una voz, una gran voz, una gran profesionalidad que hasta ahora continúa en HCJB. Hay una chica también que hace un programa a partir de las 8 de la mañana ahí en la radio actualmente. No recuerdo. No sé si todavía sigue en la radio Mauricio Carpio. John Varela, que también está en la radio ahora.
hay tanta gente que uno se olvida, la verdad, pero hay muchos jóvenes a los cuales Germán tuvo el grato encargo de dirigirles, de formarles, y hoy son también unos periodistas que rinden sus frutos al país. Paco, en este caso, él ingresó, como tú dices, a inicios de los 70, más o menos del año 1969, HCJB, e inició él, dicen que como reemplazo, no es que ingresó ya con nombramiento y todo, pero sin embargo, él se fue ganando espacio con su trabajo. Sí, 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 así es, tienes mucha razón. Él entró como un reemplazo nada más allá a la radio. No, eso no lo recuerdo bien. ¿Y cómo fue el ingreso de él a la HCJB? Sí, pero lo que sí más o menos me recuerdo es, él entró como un reemplazo y después poco a poco fue afianzándose, fue desarrollando su actividad, fue haciéndose conocer y mira a dónde llegó Germán. Y yo tengo una anécdota muy simpática de Germán. Algún momento yo estuve en Nueva York hace muchos años ya, y en esas conversaciones que se dan entre ecuatorianos, recordando a la patria, recordando la música nacional, y una señora me decía, porque como yo les dije pues que era periodista y que había trabajado unos meses en HCJB, y una señora me dice, entonces usted debió haber reconocido al señor perdón, al señor Germán Carvajal Torres. Le digo, sí, claro, fuimos compañeros ahí en HCJB, lo conozco muy bien. Dice, yo le conozco, pero por la voz, porque todos los días, todas las tardes escucho el programa de Miscelánea. Dice, y me gustaría en algún momento conocerle personalmente al señor Carvajal. No sé no sé si les llegó a conocer personalmente, pero miren esas cosas que da que hace, los milagros que hace la radio. Y fue una grata recordación. No le dije a la señora que yo era cuñado de Germán, por supuesto, solamente le manifesté que le conocía por el contacto profesional que teníamos. Germán tenía muchos amigos. Algún momento el expresidente Yamil Maguad, por ejemplo, él recordaba a Germán Carvajal, algún momento que nos encontramos con el expresidente en el exterior, él también se acordaba de cuando asistía a algunas entrevistas en HCJB y se acordaba de Germán Carvajal. Son tipos de recuerdos que dejan gratos recuerdos, gratos momentos de personas que sí han aportado al país. Paco, una consulta. YouTube hablas de anécdotas. ¿Es verdad que era el hombre de las anécdotas? Ah, no, Germán Carvajal tenía anécdotas para todo, para todas las cosas. Él se acordaba de todo, él vivió de todo. Como alguna vez él decía, yo he comido de todo porque en las coberturas que tocaba hacer, entonces, bueno, él se reía y recordaba con mucho cariño sus coberturas periodísticas. Son recuerdos tantos que uno al momento pues no puede recordar exactamente, pero sí, él tenía muchas anécdotas. En este caso, él también es que era bien conversador, era un gran conversador. ¿Cómo era? Sí, mira, como te decía al principio, le gustaba leer mucho. Entonces, y en las conversaciones que teníamos, muchas veces ya a nivel familiar, entonces él conversaba por ejemplo, le apasionaba la radio, le apasionaba totalmente la radio, era un apasionado de la radio. Entonces él conversaba sus anécdotas, cómo se inició, el gusto, la satisfacción que él tenía por formar a nuevos profesionales de la locución. Él leía mucho y yo recuerdo que alguna vez conversábamos, tú recordarás sobre la radio Nederland de Holanda, entonces los contactos que él tenía con sus amistades a través de la radio nomás, no personalmente, a través de la radio con gente de Nederland de Holanda, sus contactos que tenía con colegas de él en Colombia, en Guatemala, me acuerdo.
Entonces, tanta gente que él conoció y le gustaba transmitir ese conocimiento adquirido, le gustaba enseñar, incluso algún momento a mí me enseñaba a hablar, por ejemplo, ante un micrófono, cómo se debe hablar, cómo se debe respirar, no con bueno, tantas cosas que él en su profesionalidad conocía y transmitía. Y le gustaba compartir. No era egoísta en ese aspecto. Le gustaba transmitir sus conocimientos, todo lo que había leído, todo lo que había pasado. Entonces, eso le hacía un poco más, le hacía un poco más humano, le hacía un poco más cercano a la gente, como él decía. En todo momento se expresa que la radio es el medio de comunicación más extendido en todos los rincones del planeta, que es el más barato, el de más fácil acceso, el más popular, el más utilizado, que es una potencia en música y noticias, que es compañía, que es un agente de cultura, que permite la comunicación con su oyente en cualquier lugar y en tiempo real, que es un instrumento que exige conocerlo, saber manejarlo, adaptarse a sus limitaciones y aprovechar sus posibilidades, que es un tejedor, decía alguien, un tejedor de ilusiones, de sorpresas, de esperanzas y ambiciones, que es el transmisor de la verdad que nos convierte en seres libres. Paco, es verdad, HCJB, por ejemplo, tenía voces y productores espectaculares, como por ejemplo, dicen que él hablaba mucho acerca de Lenín de Llanón, que hablaba mucho de José Chema Reynoso, de Gonzalo Portugal, de Edison Vargas, que estuvo un tiempo, y también de una voz maravillosa de mujer, que era la señora Yolanda Molina de Aguilar. ¿Podrías hablarnos sobre ese tema, por favor? Sí, sí, así es. Mira, Germán, por su trabajo ahí en la radio, pues tenía mucho contacto con Lenín de Llanón. Claro que sí, Lenín, también una institución dentro de HCJB. Con Chema Reynoso, un gran amigo también, y me presentó alguna vez a Chema, y con Chema hicimos una amistad personal, familiar, muy profunda. Un gran tipo, Chema Reynoso, y vive en los Estados Unidos, con doña Yolanda de Aguilar, claro. Mira, si no estoy mal, Germán y doña Yolanda tuvieron un programa conjunto también en la radio. No se diga con Edison Vargas, ¿no? Con toda una institución en la locución nacional. Entonces, Germán conversaba mucho con ellos, intercambiaba criterios, tenía una especie de mesa redonda, digámoslo así, entre ellos, para armar sus programas y sacarlos al aire. Y en ese tiempo, mira que HCJB tenía una difusión, ahí sí a nivel mundial, y era reconocida a nivel mundial, porque ecuatorianos que íbamos por el exterior y hablar de radio, el tema principal era nosotros en el exterior nos decía, nosotros escuchamos mucho HCJB y les gustaba, por ejemplo, en el caso de Remíndez Llanón, que tenía un programa de música nacional, pero espectacular, ¿no? Entonces, Chema, además de sus programas laicos, digámoslo, pero también Chema, en su calidad de pastor de la iglesia de Iñaquito, tenía su programa religioso que también eran muy aceptados en todo el mundo. Entonces era un equipo, pero fenomenal. La palabra exacta es un equipo fenomenal. Paco, ¿cómo se puede notar que en HCJB había esas voces espectaculares, los nombres que dimos? Hasta en el ámbito deportivo estaba el señor Alfredo Rodríguez Col, claro, y como reportero estaba Nelson Villagómez también ahí. Así es. Date cuenta que en ese tiempo, claro, HCJB tenía su programa deportivo, tenía su propia cabina en el Estadio Olímpico Atahualpa, su propia cabina de transmisión. Ahí iba Alfredo Rodríguez, iba Nelson Villagómez, iba Lenín de Llanón, iba Chema Reynoso.
la gente que también hacía deporte, además de sus programas específicos, pero también iban al estadio y hacían deporte también. Entonces, como te decía hace un momento, eran los tiempos, pero donde HCJB era una radio de las mejores que ha tenido nuestro país. Sin querer, perdón, Elianita, sin querer decir que ahora no lo sea, ¿no? Pero antes era mucho más. Las radios sintonizaban a nivel mundial. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen que conocían Ecuador a través de HCJB, sabían las cuestiones políticas, cuestiones económicas, todo lo que pasaba, porque HCJB llegaba a países, por ejemplo, como Perú, Bolivia. Y no solamente en nuestro continente, llegaba a Europa. Mira, a Europa, Ilanita, a Rusia, en Rusia escuchaban HCJB. En esa época, cuando el régimen político en Rusia era la Unión Soviética, ese tiempo era otro, pero escuchaban HCJB por allá. Como tú bien lo dices, en el mundo escuchaban HCJB y en el mundo conocían al Ecuador por HCJB. Sí, eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y las voces de HCJB, Lenín, el Chema, doña Yolanda de Aguilar, Germán, entonces eran muy conocidos las voces de ellos en el mundo, aunque personalmente no los conocían, ¿no? Pero Germán Carvajal es, por ejemplo, hablar de HCJB es hablar de Germán Carvajal. Hablar de Germán Carvajal es hablar de HCJB. Así es. En este caso, también influye la calidad humana. Muchos hablan también de la solidaridad que él tenía, del compromiso que él tenía. Sí, mira, Germán y HCJB formaron una alianza, pero fenomenal, fantástica. Y Germán no solamente realizó sus labores dentro del campo periodístico y de la locución ahí en la radio, también él formó con otras personas en HCJB, formaron una asociación de empleados, por ejemplo. Era una asociación de empleados fuerte, era fuerte, tenía sus objetivos claros y sus logros también fueron claros y concretos. Hacían labor social, hacían una buena labor social, y luego, mira, se remató todas estas cosas buenas con la creación del Centro de Comunicación Cristiano, ¿no? Donde intervinieron Chema Reynoso, donde intervino Lenín de Llanón, y formaron este Centro de Formación de Comunicación Cristiana, y formaron, vale la redundancia, a muchas personas que hoy son muy gratos con el recuerdo de Germán, de Chema, de Lenín de Llanón. Y aparte, mira, Elianita, y aparte de su labor, volviendo a Germán, aparte de su labor en la radio, él también se abrió su campo a otros lados. Mira, fue profesor de CIESPAL, cuando CIESPAL era CIESPAL, cuando CIESPAL trabajaba y hacía su labor por los periodistas ecuatorianos y latinoamericanos. Estuvo en nuestra escuelita de ese tiempo, las ciencias de la información, la famosa escuelita del barrio tan querida. Estuvo en la Politécnica Salesiana, entonces hizo una labor bastante buena, aparte de su trabajo en HCJB, en la formación de varios compañeros que a nivel nacional hoy reconocen la labor de Germán. Un estudio hace poco decía que la radio es el medio más importante en América Latina, en África, en Oceanía y Asia. La UNESCO en 1962 determinaba que existía un poco más de 405 millones de receptores. Para 1964, este mismo organismo determinaba que la radio era la primera potencia informativa en el mundo. Y hace algunos meses se estimaba que en el mundo hay más de 1.700 millones de receptores y un poco más de 33.000 emisoras. La radio ha convertido al planeta en una pequeña aldea. En nuestro país dicen algunos estudiosos que existen cerca de 1.000 estaciones.
Acabo de conversar con Edgar Llanes, un radiodifusor ecuatoriano, capitalino, y me dice que a lo mejor 500 o 600. Y hay una media de una estación por cada 12.000 habitantes. Las emisoras pueden dividirse en diferentes categorías: musicales, noticiosas, deportivas, laicas, religiosas, comerciales y La Voz de los Andes, HCJB. Aparte, Germán, de tener una buena voz, ¿hacía producción radial? Sí. En CIESPAL, por ejemplo, ¿en qué área ha trabajado? En la formación en los cursos de locución que daba ese tiempo CIESPAL, entre otros, en los cursos que daba CIESPAL sobre formación de locución, ahí dio muchos cursos y produjo programas en CIESPAL. Programas, mira, que lamentablemente no solamente en el caso de Germán, sino de muchos profesionales del periodismo y de la locución de nuestro país, que produjeron en CIESPAL y que lamentablemente no fueron muy difundidos, ¿no? Por diversas circunstancias, por supuesto. Entonces, es un buen trabajo que hizo Germán en la producción de programas de radio. Por ejemplo, yo recuerdo una de producción de música nacional que era muy interesante, muy bonito. No sé qué pasó con esos programas. No sé si quedaron en CIESPAL, desaparecieron, no sé, la verdad que no sé con eso. ¿Cómo tú calificarías el trabajo, la trayectoria de Germán Carvajal Torres? Yo diría, sin apasionamientos, que la labor de Germán a nivel profesional fue de mucho aporte para el país. Fue de mucho aporte para el país porque por su trabajo hizo conocer al Ecuador, hizo conocer, por ejemplo, la música nacional, hizo conocer sitios donde él visitaba a nivel nacional y desde ahí sacaba el aire. Ese tiempo HCJB tenía esa ventaja técnica, podía sacar ese tiempo, sacar directamente al aire o transmitir desde el sitio. Entonces, el trabajo que hizo Germán por el país, por la locución nacional, por el periodismo nacional, fue bastante prolífico, fue bastante prolífico. Pero no sé, todos esos trabajos que hizo Germán en la radio, en CIESPAL, en la facultad, ahora en la FAX o en la Salesiana, no sé si esos programas se los guardaron o se perdieron lamentablemente. Poco sabemos de eso. ¿Cómo Germán Carvajal conoció a tu hermana? Porque primero se conocieron en HCJB contigo, ¿o cómo fue la situación? Perdón. Bueno, no, mi hermana comenzó a trabajar también en HCJB. Ella fue a trabajar en HCJB como secretaria, recuerdo, en alguna de las áreas de la radio, y ahí se conoció con Germán. Entonces, mira, se fueron desarrollando las cosas tan simpático. Algún momento mi papá me llama y me dice, parece que tu hermana está saliendo con un periodista. ¿Tú le conoces? Entonces mi papá le digo, no sé quién también será. Mi padre dice, se llama Germán Carvajal. Ah, le digo, sí, he oído de él, no tengo mucho conocimiento, pero sí he oído de él, sí. Ah, bueno, me dijo, papá, mi hermana era la primera mujer entre todos los hermanos. Y bueno, el celo de padre seguramente. Entonces me dijo, bueno, habrá que averiguar qué pasa. Y pasó el tiempo, mi padre falleció antes de que mi hermana se case, pero bueno, como cuñado, como persona, también fue excepcional. ¿Cuántos hijos tuvo Germán con tu hermana? Germán tuvo tres varones. Lamentablemente dos fallecieron muy jóvenes. Mi primer sobrino que falleció, hijo de ellos, Renato, él falleció, tenía unos 14 años quizá, cuando él falleció, y luego de unos cuantos meses, 6, 7 meses me parece, falleció el primer hijo, Javier Ignacio. En un año mi Germán y mi hermana perdieron a 2 hijos y hoy tienen solamente uno, Renato, y un sobrinito de Germán que
vive con mi hermana y es como un hijo, es como un hijo para mi hermana y fue como un hijo para Germán. Dicen que esa tristeza quizá afectó mucho la vida de él, ¿no? La vida de él y tu hermana. Y yo te podría decir que sí. Yo podría decir que Germán nunca pudo recuperarse del golpe que le produjo la pérdida de sus hijos. Comprensible, comprensible desde todo punto de vista, a pesar de del tiempo quizá que transcurrió, pero Germán no. Él nunca se pudo recuperar de esa pérdida terrible que fue la pérdida de Javier Ignacio y de Renato. Y poco a poco su salud fue deteriorándose, fue decayendo hasta que lamentablemente falleció, ¿no? Falleció muy temprano, por supuesto. Claro que sí, pero recuerdo que él también tenía la ilusión de hacer de la radio de la Unión Nacional de Periodistas una radio hablada. Yo recuerdo haberlo visto algunas veces con un entusiasmo, pero sin embargo, como que ese proyecto no despegó, pero sin embargo él le puso mucho ahínco, mucho cariño. Sí, efectivamente, así es. Recordarás que la Radio Unión en ese tiempo, 820, que era en AM, que era un sitio para espectacular. Y cuando nació la radio de la UNP fue con mucho entusiasmo y con unas predicciones fantásticas. No se pudo concretar la primera etapa de la radio por diversas circunstancias, no pudo concretarla. Y luego en uno me parece que en la primera administración de Héctor Espín, ahí fue que se le llamó a Germán que viniera a colaborar en la UNP, reflotando la radio. Hizo un buen proyecto, se le hizo un buen proyecto, comenzó la radio de la UNP a reflotar y con sus programas y como tú bien lo dices, y de acuerdo a las recomendaciones técnicas de Germán y de otros compañeros periodistas, una radio hablada comenzó a funcionar. Lamentablemente, aquí hay un tema que es muy sensible, el tema económico. Eso impidió que la UNP, la radio de la UNP siguiera adelante. Era una radio netamente cultural, era una radio netamente periodística, pero para sobrevivir se necesita algo en la parte económica, pero no se pudo lograr y lamentablemente la radio no, no pudo concretar todos los objetivos planteados y hasta que lamentablemente vino su desaparición. ¿Cómo fue la situación también de la enfermedad del señor Germán Carvajal? Porque él falleció muy joven, tomando en cuenta de que estaba en la flor de su producción radial, de realizar muchas cosas en las diversas estaciones. Sí, como te digo, ante todo le afectó mucho el problema del fallecimiento de sus hijos y luego vinieron algún tipo de enfermedad complementaria, ¿no? Germán era diabético, por ejemplo, era diabético, luego tal vez me parece que tuvo algún problema renal y eso fue minando su salud. El ánimo en una enfermedad, el ánimo es muy importante para seguir adelante. Y parece que Germán perdió ese ánimo en realidad, perdió ese ánimo. Él había salido también de la radio, apenas salió de la radio. El día que él salió de la radio falleció su primer hijo, el 31 de diciembre, y eso le afectó tremendamente y el estado anímico no fue el mismo luego del fallecimiento de su segundo hijo. No fue por las circunstancias que se dieron el fallecimiento de Javier Ignacio. Y no se recuperó anímicamente. Poco a poco su diabetes, otras enfermedades complementarias fueron minando su salud. Él no puso mucho de sí para recuperarse y lamentablemente falleció. ¿Cuál crees tú que fue el legado que dejó Germán Carvajal Torres? Porque muchos comunicadores, muchos periodistas siempre hablan del profesionalismo y la calidad humana que tenía él, por ejemplo, para enseñar, para dar a conocer lo que él sabía, es decir, no tenía ese afán de competencia, sino ese afán de entregar su conocimiento. Sí,
el mejor legado de Germán precisamente está en sus alumnos, en la, en la cantidad de gente, de compañeros, de jóvenes que él formó. Ahí está el legado importantísimo que dejó Germán Carvajal. Ahí sembró la semilla. Y mira, en muchos compañeros que pasaron por HCJB, otros que siguen en HCJB, están rindiendo sus frutos por las enseñanzas que le dejó Germán. El aporte de Germán Carvajal a la radiodifusión ecuatoriana también fue fundamental. Fue uno para mí, sin pecar de familiaridad, pero yo creo que el trabajo que hizo Germán Carvajal por la locución nacional, por la radiodifusión nacional, fue muy importante. Fue muy importante. En esa época donde muchos compañeros profesionales de la locución y periodistas dedicados a la radio hacían un trabajo de hormiga, no como ahora, no con las facilidades técnicas que se tienen ahora. Entonces hacían un trabajo fantástico por la radiodifusión, por la radio. Entonces los frutos ahora se los ve. Y con el respeto que se merecen muchos compañeros que hacen radio actualmente, no se comparan con gente como Germán Carvajal, como el señor Jacome, como el mismo Gonzalo Portugal. Pocos quedan ahora. Como Marcelo Hernández, por ejemplo, el señor Gabriel Espinosa de los Monteros. Mucha gente ya no está aquí. Fabricio Cifuentes, por ejemplo, vive en el exterior. Edwin Almeida falleció. Entonces, gente que hizo junto con Germán en la época de la radio dorada de la radiodifusión ecuatoriana. Paco Camino, yo quiero agradecerte por esta entrevista, sobre todo por darnos a conocer a este referente de la radiodifusión como es el señor Germán Carvajal Torres, esta persona que aportó mucho a la radiodifusión. Estuvo 25 años en una estación y sin embargo él dejó tanto legado porque, como decíamos al inicio, hablar de HCJB es hablar de Germán Carvajal, hablar de Germán Carvajal es hablar de HCJB. Sí. Sí, así es, definitivamente así es. Reitero, no hablando como mi cuñado, sino hablando como el profesional de la radio, una persona que dejó muchas enseñanzas y como mi cuñado, como familia, excepcional. Esa es la palabra. Muchas gracias, Paquito, por haber aceptado esta entrevista y sobre todo graficarnos sobre la trayectoria de este referente de la radiodifusión y que perteneció, como tú mismo dices, a la época de oro de la radio, cuando la radio era hablada, cuando la radio era noticiosa, cultural, educativa. Así es. No, a ti, Danita, muchísimas gracias por esta oportunidad de haber recordado a Germán Carvajal y reiterar mi felicitación a ti. Es un lindo programa el que tú vienes realizando. Y conocemos y recordamos a mucha gente que también tanto aportó y sigue aportando todavía algunos de ellos. Claro que sí, Paquito Camino. Y gracias a ti también por esta entrevista y darnos tu tiempo. En este día hemos dialogado con el magíster Paco Camino. Él fue expresidente de la Unión Nacional de Periodistas, un comunicador y periodista de trayectoria que nos ha aceptado esta entrevista para hablar de otro de los referentes de la radiodifusión, como es el señor Germán Carvajal Torres. Amigos y amigas oyentes y televidentes, nosotros estaremos en el próximo programa hablando de otra personalidad de la radiodifusión ecuatoriana. Que tengan un excelente día. La calidad, la importancia, la influencia y el número de radiodifusoras ha crecido en la misma medida que lo han hecho sus críticos, sus académicos y sus estudiosos. Resumir en unas cuantas páginas todo un proceso que tiene decenas de años de existencia, como es contar la vida de HCJB, La Voz de los Andes, es como un intento que resulta un problema harto complicado. Hoy Cristo Jesús bendice, dijo Clarence Jones. Ruth Clark hizo sonar las primeras notas en el órgano portátil y Clarence Jones tocó en el trombón Grande es tu fidelidad,
que vino a ser el himno de identificación de la voz de los Andes, HCJB. Era la noche de la Navidad de 1931. Esta es la voz de los Andes, radiodifusora HCJB, anunció Rubén Larson. La primera oración la entregó John Clark. También intervino un trío integrado por Irma Clark, Edna P. y Ruth Popeye. En inglés habló unas cuantas palabras a Stuart Clark. Finalmente Larson predicó en español. Envió por primera vez el Evangelio de Jesucristo a través de las ondas de una radio que nacía en esos instantes. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.